Espíritu de Dios, estamos delante de ti, buscándote, deseando conocerte, escucharte, Señor. Sabemos que tú vas delante de nosotros abriendo camino. Glorifícate, Padre Celestial, en este tiempo profético, en este tiempo de enseñanza, donde queremos oír tu voz, no la voz de los hombres, sino la voz de tu Espíritu. Si tienes una palabra para nosotros a nivel direccional, Señor, la recibimos desde ya. Y si nos vas a dejar, Señor, con la expectativa de que algo grande viene para los próximos tiempos de impartición, también, Señor, lo recibimos. Te damos gracias, maravilloso Padre Celestial. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor, mis amados, y levantemos ahí nuestras palmas delante de Dios. Aunque no nos podamos escuchar unos a otros, debemos estar haciendo un escándalo celestial de primer nivel. Amén. Quisiera compartir con ustedes, amados, un mensaje que al menos yo no he dado en algunas de las escuelas anteriores que he estado con ustedes y que creo que es muy valioso. Muchos, si no la mayoría, se han enterado de esta conferencia por los diferentes eventos que ya hemos realizado. El año pasado, terminando, tuvimos una experiencia increíble a través del entrenamiento profético intensivo, y sé que muchos quedaron conectados con nuestro ministerio desde esa actividad. Nos acompañaron también en interpretación profética cuando lo tuvimos en el primer primer trimestre del año. Y luego ya con guerra espiritual, ya ustedes muchos tienen más experiencia que yo, con todo lo que han escuchado en enseñanzas. Y a veces a uno le cuesta, cuando le ha enseñado tanto a la gente, seguir buscando en el Señor cosas, llamémosle nuevas, aunque en realidad no son nuevas, Dios ya las preparó en la eternidad. Pero creo que este mensaje enfocado en la temática que nos ha convocado, que es profecía certera, va a ser de mucha utilidad para ustedes. Como ustedes notaron también ayer en la noche, ¿cuántos estuvieron ayer en la noche conmigo en la administración? Levánteme su manito para saber que estoy hablando con gente que está en la misma frecuencia. Amén. Algunos no pudieron estar, pero bueno, los que estuvimos ayer en la noche nos dimos cuenta que parte del mensaje, más allá de compartir algo complejo a nivel teológico, lo que queríamos era poner en práctica, poner en evidencia cuál es la capacidad del Espíritu Santo. Y algunos indudablemente pueden decir, eso parece fácil. Yo también lo puedo hacer. Habrá alguno que diga, a mí me saldría mejor. Sin embargo, la idea no es tanto tratar de deslumbrar o sorprender, sino más bien de hacer de esto algo útil para todos. Y si al final de esta conferencia todos ustedes pudieran quedar en ese nivel de activación, en ese nivel de conciencia, en ese nivel de capacidad profética, creo que habríamos ganado muchísimo. Hemos tenido profetas que nos han indudablemente deslumbrado, ¿no? Con las profecías que han dado, con la ciencia, con la certeza de sus mensajes específicos para algunos de nosotros. Y creo que eso suma, ¿no? Eso suma mucho. Pero también yo sé, porque he estado de ese lado, yo también he sido encandilado por una palabra de revelación. Y uno se queda pensando y diciendo, yo jamás voy a poder hacer eso. Yo jamás voy a lograr ser tan acertado, tan específico. Y hay mil razones para que eso envuelva nuestro corazón. Y voy a hablarle hoy de 15, oiga bien, 15 cosas que van a afectar la certeza de nuestra profecía. Yo sé por las caritas que veo que en su gran mayoría ustedes son gente profética. Alguien dice amén a eso y me levanta la mano ahí, dice yo soy profético, yo soy profética. Entonces, esta enseñanza a usted le va a ayudar para identificar dónde están los tapones. Escuche bien esa palabra. Un tapón aquí en Costa Rica o un corcho, creo que en los países donde se consume el vino, es aquello que se usa para tapar una botella. ¿Dónde están esos corchos? ¿Dónde están esos tapones en nuestra vida, en nuestro ministerio? Y yo quiero referirme a esto, primero empezando por cosas sencillas y luego me voy a ir poniendo un poco más complicado. En esta oportunidad no voy a hacer como siempre hago de ir mucho a la palabra, porque quisiera aprovechar el tiempo para compartirles a ustedes un poco más de mi experiencia. Y como repito, la mayoría de ustedes me ha escuchado enseñar y enseñar y enseñar y enseñar, y creo que aquí no hay nadie que tenga duda de que nuestra fuente principal es la palabra de Dios, ¿verdad? No quiero que se confunda porque tal vez no voy a usar tantos textos bíblicos, sino que le voy a hablar más de mi vivencia, de mi experiencia. No se confunda pensando que esa es la norma, ¿verdad?
sino más bien nuestra norma usualmente es ir a la palabra y buscar en la palabra y encontrar en la palabra. Pero en esta oportunidad voy a hacer una dinámica un poco diferente. Y le repito, le voy a decir 15 cosas que a los que somos ministros proféticos, a los que somos profetas o a los que estamos entrando en los caminos proféticos nos van a afectar para ser acertados en la profecía. Algunas cosas usted al principio, cuando yo las mencione, usted va a decir, no, esto no tiene relación, y le voy a decir cómo tiene relación con su profecía. Le voy a decir cómo afecta su visión, y me refiero a su visión entregada por Dios, y le voy a explicar también cómo puede afectar aún hasta sus sueños. La primera cosa que yo anoté por acá que afecta muchísimo la certeza de la profecía es la familiaridad con las personas que nosotros ministramos. Y esto afecta muchísimo a quienes son parte de una iglesia local o que desenvuelven su ministerio en un ámbito de iglesia local. En lo personal, pues usted sabe, yo soy un ministro itinerante que viajo mucho y predico en diferentes congregaciones. Y eso a mí me ayuda, porque a mí nadie me conoce y yo no conozco a la gente. Y como yo tengo cara de malo, la gente a mí no se me acerca tan fácil a contarme chismes, ni a decirme tonteras, ni a opinar de esto, de lo otro. Entonces, cuando yo llego muchas veces a un auditorio, llego sin esa familiaridad, aunque a veces conozco a la gente, no digo que tampoco no saludo a nadie, ni cosa por el estilo. Pero eso me ayuda a no estar envuelto en una atmósfera de familiaridad. Y la familiaridad no solo afecta al que ministra, sino también al que es ministrado. Acordémonos que Jesús en algún momento, él dijo claramente que porque por causa de la poca fe que había en Nazaret, ahí no pudo hacer tantos milagros como había hecho en otros lugares. Y cuando hablamos de Nazaret, hablamos del lugar de donde había nacido Jesús, donde todos los que lo conocían decían, bueno, es que este es el hijo de José, este era un carpintero, no conocemos a María, no conocemos a sus hermanos, o sea, a Jesús lo trataban como un hijo del vecino, no como el Mesías y mucho menos como un profeta o como un mensajero de Dios. Era ninguneado por esa familiaridad. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Consejo práctico para aquellos que tengan un ministerio profético. Usted puede ser pastor de una iglesia, pero si además de ser pastor de una iglesia, usted es profeta, o puede ser que usted solo sea profeta en su iglesia, trate de abstraerse de las personas. Y se lo digo aunque parezca un poco dramático, un poco huraño. Trate de abstraerse, de estar al final de los cultos conviviendo mucho con la gente, y no lo digo en el sentido negativo, uno puede tener amistades, pero a veces hay gente que le gusta estar nadando en medio de las personas, ¿verdad? Conociéndose todos los asuntos de las gentes, y así es como a veces nos llega mucha información, y así es como prevalece el espíritu de sospecha y no el espíritu profético. Entre menos usted sepa de alguien, más pura es la palabra, más íntegra, más genuina es la palabra. Entonces, trate de no volverse, y con esto lo digo con mucho respeto para aquellos que hablan estas cosas, no se convierta usted en ese ministro que huele a oveja. Y no creo que sea malo para un pastor oler a oveja, pero no sé si para un profeta es tan bueno oler a oveja. Porque muchas veces podemos llegar a impedir decir algo que tenemos que decir, nos podemos ver impedidos a decir algo. ¿Por qué? Por el afecto, por la familiaridad, por el vínculo. Porque cuando te profetice esto en la iglesia, me voy a dar vuelta y te voy a encontrar en la esquina y me vas a hacer mala cara. Y yo en eso, y siempre que la gente, yo la atiendo en algún tipo de consejería o algún tipo de administración, yo siempre le advierto a la gente de lo que va a experimentar, porque a veces las personas vienen con la idea de que van a recibir una administración pastoral, ¿verdad? Alguien que los va a abrazar y que les va a dar un beso, y ojalá que hasta les tenga una curita. ¿Sabe lo que es una curita? Esas banditas, ¿verdad? Para la herida que tiene, y ojalá alcohol y todo. Y yo no le tengo ni alcohol, ni curitas, ni besos, ni abrazos. Y eso es muchas veces lo que Dios necesita en los profetas. Necesita transparencia, necesita integridad, necesita elocuencia, necesita claridad. Usted ha visto que muchas veces los pastores, para no herir a la gente, dan muchas vueltas, ¿verdad? Y entonces le tratan de dar a entender las cosas a la gente. Hay gente que acostumbra utilizar esos mensajes, llamémosle con doble intención, ¿verdad? Esos mensajes con doble sentido. Bueno, con los profetas eso no funciona, porque Dios no funciona de esa forma. Nosotros tenemos que ser bien claros en el mensaje.
Segundo error o segundo tapón que va a estar afectando nuestra administración profética. Escuche esto, y yo lo mencioné ayer muy poco, pero creo que puedo profundizar ahora. El concepto de coincidencia es un concepto pagano. Y en esto yo puedo irme muy profundo, porque la mayoría de ustedes tiene la idea de que las coincidencias existen. Y si no lo es racionalmente, lo tiene inconscientemente. Y las coincidencias, primero empecemos que la palabra no es bíblica. Yo no encuentro ningún versículo bíblico que use la palabra coincidencia. Entonces, lo primero que usted va a hacer a partir de hoy, hoy es 16 de julio, usted va a ver como una mala palabra usar coincidencia en su lenguaje. Eso es como hablar del azar, es como hablar de la fortuna, es como hablar de la suerte, y eso no existe. Usted como ministro tiene que caminar bajo la conciencia de propósito. No use otra palabra, propósito. Si usted está trabajando donde está trabajando y no se aguanta ese trabajo, es porque Dios tiene un propósito. Y ese propósito usted lo tiene que encontrar, y mientras no lo encuentre, posiblemente usted va a seguir en el trabajo que detesta. Así que empiece a buscar ese trabajo, empiece a buscar ese propósito para lo cual Dios la sembró ahí, lo sembró ahí, para que entonces usted pueda salir de ese lugar. No son coincidencias, no son casualidades. Y eso está en nosotros. Tenemos encuentros que llamamos fortuitos, ¿verdad? Ay, mira, fíjate que me encontré a un amigo de la infancia. Ojo, ¿qué es eso? Una persona que tenía 20 años de no ver. La pregunta sería, ¿y Dios no te dio una palabra? Y Dios no te dijo por qué. Y con esto yo sé que los voy a incomodar, mis hermanos, porque en realidad los profetas no descansamos. Los profetas no nos estamos esperando que nos lleven a la iglesia y que nos pongan un micrófono en la mano. Los que tienen un ministerio profético están permanentemente buscando el propósito de Dios para cada cosa que hacen. Yo no veo a un Eliseo, ni a un Elías, ni a ningún profeta. Los veo de manera incidental, abordando las circunstancias de su vida. Yo los veo entendiendo los propósitos para los cuales Dios los lleva, Dios los trae, y asimismo podemos hablar también de circunstancias que atravesamos. Esta pandemia a muchos todavía los tiene refunfuñando. Espero que ya usted no esté refunfuñando desde hace rato, quejándose, reclamando y diciendo lo que usted antes tenía, los beneficios. O sea, olvídese de ese asunto y empiece a ver el propósito de Dios por el cual usted está atravesando por esa situación. Porque Dios ahí va a hablar, Dios va a ministrar. Yo en mis enseñanzas les he hablado, por ejemplo, que cuando yo me preparo para una administración, usualmente un domingo, yo desde el momento que salgo de mi casa, si estoy en mi país o si voy a otro país, yo ya estoy viendo el propósito de Dios en lo que voy a ir a ministrar. Entonces, si yo me encuentro un impedimento en el camino, si yo me topo a alguien en la puerta, si a mí me toca que alguien me lleve a la iglesia y me suba a su automóvil, ya todo eso es Dios, 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 Dios. Y ayer creo que lo evidencié, haciéndonos entender que a través de una persona como la que estaba ahí, la hermana Sandra Araya, que era una adoradora de muchos años en nuestra iglesia, y se reciben esas direcciones de Dios de que la criatura que estaba siendo ministrada, un bebé de poco menos de 2 meses, también Dios la estaba direccionando ahí. No era casualidad que ella estuviera ahí sentada. Ahí hay propósito. Diga conmigo, conexiones. Aunque no lo oigo, yo sé que usted lo está diciendo. Conexiones. Esas conexiones proféticas yo las tengo que encontrar. La gente a veces está persiguiendo palabra, 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 palabra. No. Empiece buscando conexiones. Empiece buscando vínculos, empiece buscando relaciones, y a través de esas conexiones, esos vínculos, esas relaciones, Dios va a empezar a desarrollar algo. ¿Por qué usted cree que todas las mañanas cuando va a comprar pan siempre lo atiende el mismo panadero? ¿Por qué usted piensa que cuando va a la carnicería siempre lo atiende el mismo carnicero? Lo podría atender otro empleado, la podría atender la esposa si es un negocio familiar, lo podría atender el hijo. Y a eso nos vamos todavía a cosas más profundas, porque estamos hablando aquí todavía en superficialidades. ¿Qué pasa cuando de repente yo siento que oí algo, que vi algo, que sentí algo, aunque yo sé que no está ahí? La mayoría de nosotros, y este es el tercer gran error,
y quiero que apunte bien lo que le voy a decir, la mayoría de nosotros cree en el concepto de la imaginación. La imaginación no es un concepto bíblico. La imaginación es llamémosle, es un analgésico diabólico para que usted no crea en el Espíritu Santo fluyendo en su vida. La imaginación no existe. Yo no me imagino cosas. Deje de usar ese lenguaje. No es que usted pasó por un lugar y vio caer algo y simplemente cayó ese algo y usted volvió a ver y no había nada. No fue su imaginación. Usted puede creer eso, usted puede pensar eso. Ah, no, fue un truco de mi imaginación, o fue que la vista me jugó una mala pasada. Sáquese eso de la cabeza. Y posiblemente después de esta clase algunos de ustedes van a tener que orar y renunciar, porque aún en nuestro propio lenguaje tenemos esto asimilado. Y lo creemos y pensamos que estas cosas son así. Entonces, desde el momento en el cual yo empiezo a calibrar mi espíritu para una administración, yo ya sé que no hay nada que sea coincidencia. Vean lo que acaba de pasarnos. O sea, hermanos, ustedes son conscientes de que no hemos tenido un solo error a nivel técnico durante toda esta conferencia. Pero resulta que cuando está terminando un presbiterio y sabemos que había una palabra que iba a ser soltada y posible unas cuantas más, se va la energía eléctrica. Bueno, no la energía eléctrica, se fue la conexión y todavía estamos descubriendo qué fue lo que ocurrió. Entonces, yo puedo llegar y decir, ay, qué casualidad, se fue en ese momento la luz o se fue en ese momento el internet. No, no, no. Y tampoco es llegar y echarle la culpa al diablo, porque es que eso también es rayar en la superstición. Yo no hago nada echando la culpa al diablo. Dígame qué hago yo. Yo tengo que entender que hay un intento del enemigo para que haya un cortocircuito, para que haya un impedimento del tránsito de la palabra. Entonces, ¿cuál es mi actitud? De decirle, ay, diablo cochino, todo lo que nos hiciste. No, 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 no. Es de conectarme con el Espíritu para entender qué es lo que Él quiere que sea ministrado, que sea hablado a través de esa situación. Yo muchas veces he contado el testimonio de la primera vez que yo prediqué. La primera vez en mi vida, que eso fue hace muchos años atrás. Ya parece que no son tantos, aleluya, pero cada vez me duelen más. Hace más de más de 23 años que yo prediqué por primera vez en mi vida. Yo estaba por predicar y se va la luz en ese momento. No le voy a contar la historia, pero a partir de ahí yo sé que cada vez que llego a una reunión y el diablo me baja los fuses, ¿verdad? Me baja la energía eléctrica, yo sé que lo que debo hacer no es echarme para atrás. No, no, no. Yo predico hasta que llega la luz o que vuelve la energía. No, no, yo sé que ese es el momento profético de Dios para que yo suelte una palabra, para que yo haga algo en el espíritu. Sé que usted ya me está entendiendo el mensaje. Vean lo que yo les contaba también hace unos días a manera de testimonio, cuando a nosotros literalmente nos vacían la cuenta en Colombia. Es que no puede ser coincidencia que me vacíen la cuenta con la semilla que yo le voy a dar al profeta invitado de Colombia. No puede ser coincidencia. Entonces mis palabras, como repito, no son dándole gloria al diablo. Vea, yo hace rato que no le doy gloria al diablo en nada, no le doy mérito de nada. Lo que yo hago como reacción instintiva es profetizar en ese momento. Es Dios, tú me vas a reintegrar, Señor, tú vas a hacer memoria de mis diezmos, Señor, tú vas a recordar tu palabra y vas a reprender a la plaga. Es una reacción instintiva proféticamente hablando. Entonces tenemos que el concepto de coincidencia, que es una cosa separada de la imaginación, porque la imaginación es algo más nuestro, tenemos que empezar a desterrarlo de nosotros. Y esto también va en temas de ministración. A veces la gente cree que los profetas manipulamos, porque tal vez aprendemos a distinguir algunas señales no verbales de la gente, y por eso nosotros ministramos a esa gente que da señales no verbales. Por ejemplo, yo aquí me podría ver así con un panel rápido, ¿verdad? Veo algunas caritas que yo los veo como recién bañados, gloria al Cordero, y yo los veo relucientes, ¿verdad? Pero hay otros que parece que les acaba de pasar un tráiler por encima. ¡Aleluya! Usted diga, yo no soy ese, yo no soy esa. Amén. Pero podría ser que a usted le esté pasando eso. Entonces yo podría empezar a buscar a la que tiene cara de tráiler por encima, ¿verdad? De camión que le pasó por encima, y decir, esta hermana necesita una palabra de algo.
Y en algún momento uno como profeta puede verse confrontado si uno no está usando ese tipo de trucos de manipulación para ministrar a la gente. En algún momento yo llegué a tener ese temor, pero escúcheme bien, ese temor te paraliza. Ese temor y esa duda de no manipular, de no usar algún elemento no verbal, te paraliza. Y escúcheme porque esto es una llave que le voy a dar en el nombre de Dios. Cuando usted está bajo la unción, cuando usted está en una atmósfera profética, cuando usted ha sido llamado como un profeta de Dios, esas son evidencias que Dios nos permite ver para poder ministrar en diferentes direcciones, porque no necesariamente son reales. Vuelvo a repetir, a veces nosotros creemos en la imaginación y pensamos que nosotros somos los que lo estamos viendo y no queremos ministrar en lo que imaginamos o en lo que creemos que está la persona viviendo, cuando en realidad es el Espíritu hablándonos. Esto es un asunto bien complejo. No sé si me estoy dando a entender cabalmente, pero en algún punto, luego del temor, nosotros nos empezamos a lanzar por fe y nos empezamos a mover en la convicción de que Dios está en nosotros. ¿Alguien cree que Dios está en su vida? No, no alrededor de su vida, sino en su vida. ¿Alguien cree eso a través del Espíritu Santo? Dios está en nosotros, Él fluye a través de nosotros. Entonces, si yo estoy viendo a alguien, por ejemplo, que se está durmiendo, yo sé que hay algo sobre su vida, que es el espíritu de sopor. Yo he predicado sobre este tema en otros momentos. Es el espíritu de sopor que cae sobre él. No es casual que venga una persona y se me siente adelante y empiece a cabecearme, porque acabo de comenzar a predicar. No soy tan mal predicador, se lo aseguro. Yo sé que hay algo en esa persona. Entonces, si yo me acerco a ministrarlo, yo sé que va en esa dirección. Si yo siento que hay alguien que está en una batalla, que está revuelto en su espíritu y su rostro lo está reflejando, yo tengo que dejar que el espíritu me guíe, que el espíritu me lleve y ministrar en esa dirección. ¿Cuál es la línea entre la manipulación y el genuino mover del espíritu? Esa línea solamente tú la conoces. Esa línea solamente tú la vas a distinguir. Y el que juzgará será el Señor. El que juzgará y el que criticará y el que podrá decir si lo estás haciendo falsamente es el Señor, porque Él es el que conoce el corazón. Mis amados, y tal vez lo que le estoy diciendo para usted sea algo muy sencillo, pero estoy seguro que para quienes fluyen en lo profético y saben lo que es ministrar proféticamente y alguna vez han predicado, saben que estos impulsos están sobre nosotros constantemente. Cuando usted agarra recurrentemente un micrófono y usted se para frente a un auditorio, usted está hablando de peras y manzanas, pero usted de repente empieza a sentir que hay alguien que tiene algún problema, su alma, que tiene algún problema de liberación, que tiene algún problema de sanidad, que tiene algún problema matrimonial, y usted prefiere apegarse a su bosquejo, usted prefiere apegarse a las palabras que ya tiene bien marcadas y terminar su mensaje sin ningún sobresalto. Pero lo que está ahí efervesciendo no es, repito, su imaginación, no son sus ideas, es el Espíritu Santo de Dios. Quiero que lo diga ahí fuerte conmigo: el Espíritu de Dios está en mi vida. Y cuando nosotros tenemos esa conciencia, nos movemos bajo esa claridad. No tenemos temor de detener un momento el mensaje y empezar a fluir a través de ciencia o a través de profecías o a través de milagros. Siguiente cosa que usted le va, o siguiente impedimento, tapón que va a afectar la certeza de su profecía. Escuche bien, la número 4, el exceso de confianza con las personas. Y esto es un poco diferente a la familiaridad, porque la familiaridad tiene que ver con esos vínculos de amistad. Tiene que ver con esas relaciones efímeras que todos armamos con un saludo y que cómo estás y cómo te fue y cómo andas. Eso es familiaridad. Yo te veo todas las semanas, sé cómo se llama tu esposa, sé cómo se llaman tus hijos. Eso es familiaridad. Pero la confianza es un demonio de otro calibre. Porque ese no es el hermano que usted sabe que tiene una esposa y que tiene 3 hijos. No, 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 no. Ese es el hermanito que a usted le dice Lalo en lugar de pastor. Ese es el hermanito que le dice Pepe en lugar de profeta. Esa es la hermanita que le dice Pablito, aleluya. Esa es la confianza de la gente que se mete hasta su cocina y que se mete en lo que no le importa, que opina de lo que no tiene que opinar.
que aporta donde no tiene que aportar. Esa confianza, y yo se lo aseguro, y quiero que piensen en este momento, como ejercicio, hágalo rápido. Todos ustedes los veo que están anotando como bólidos ahí con su lapicero y su cuaderno. Quiero que agarre su lapicero, su lápiz, y usted anote 5 personas que usted sabe que le tiene confianza. Anótelas. Puede ser su esposa, puede ser su esposo, puede ser su hijo, puede ser un amigo, una amiga, puede ser alguien de la iglesia, algún hermano o hermana. Haga ese ejercicio. 5 personas que usted le tiene confianza mientras que yo estoy hablando. Y yo quiero que usted lo vuelva a ver en el espíritu, que usted vuelva a ver a esas 5 personas, que usted ponga sus rostros en su mente, que usted ponga sus rostros en su espíritu y usted sea tan sincero como sea posible con usted mismo y con Dios. Si usted sería capaz de darles una palabra profética a esas personas. Y si usted dice con honestidad, bueno, a esta no, a esta tal vez sí, a esta quizás posiblemente no, yo quiero que usted piense de la manera más sincera que pueda, ¿por qué usted no les podría dar una palabra profética a estas personas? ¿Porque usted está en pecado? ¿Porque ellos están en pecado? ¿Porque hay algún problema en la relación? ¿O porque ellos están fuera de la congregación? No, posiblemente la razón por la cual usted no sería capaz de darle una palabra profética a esas 5 personas que usted acaba de anotar es por la confianza que les tiene. Y podríamos llamar hasta de amistad. Podríamos llamar hasta de esas personas que yo no quiero perder en la sala de mi casa. Yo no quiero que esas personas dejen de visitarme. No quiero perder su vínculo. Ojo, mis amados, no por poca cosa, los profetas son relacionados con ermitaños, ¿verdad? Con ese tipo de gente que se mete en las cuevas y que no anda con nadie. Porque muchas veces esos vínculos de confianza los tenemos que ir rompiendo. Los tenemos que ir quebrando en nuestra vida. Porque pueden ser buenas fuentes de alimentación de emociones, pero impiden el tránsito del espíritu. Vea lo que le estoy diciendo. Son buenos canales para fomentar, para cultivar buenas emociones, pero no son buenos para facilitar los canales del espíritu, porque no son gente a la cual tú le profetizarías. Siguiente tapón, número 5. Una de las cosas que yo más enfaticé ayer en la noche y la vuelvo a retomar, la debilidad de la fe. El que aquí, después de una conferencia de 3 días intensivos, escuchando profetas, siendo ministrados, recibiendo palabra, el que aquí, en medio de ustedes, no profetice, tiene una debilidad en su fe, tiene una debilidad en su convicción de quién es Dios. Y esto se desmaraña o se desgrana en otro montón de cosas que ahorita vamos a mencionar, pero quiero enfatizar en problemas de fe que muchos de nosotros tenemos. Simplemente no creemos. Hay un versículo que a mí me parece dramático en el momento que Amós está hablándole a la nación de Israel. Amós expresa en un versículo diciendo: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Eso para mí es un desafío para todos los que están aquí. Es un desafío para Marisol, para Susana, para el pastor Randa, la pastora Viviana. Es un desafío para Silvia, Nairobi, para Valeria, para Sergio, donde Dios nos está diciendo: ¿quién te crees tú para decirme a mí, Dios hablando, que no puedo usarte para profetizar, que no puedo usarte para hablar en mi nombre? ¿Quién eres tú? Entonces nosotros, cuando afrontamos en este nivel de fe a Dios, estamos verdaderamente atacando la naturaleza y la grandeza de Dios. Y es uno de los grandes pecados, sin lugar a dudas, al menos para mí, por los cuales Moisés no entra a la tierra prometida. De esto yo también he hablado. Cuando Moisés está en el desierto de Sin, la primera vez Dios le dice: toma la vara y golpea la peña. Todo bien, él tomó la vara y golpeó la peña, porque la vara representaba una unción que él había usado para abrir el mar, para cambiar el agua en sangre, para transformarla en serpiente. Pero ahora, la segunda vez, y eso lo vemos en la palabra, que Moisés vuelve al desierto de Sin, Dios le dice: toma la vara, pero háblale a la peña. Y lo que Moisés hace es volver a golpear la peña con la vara. Inmediatamente después de que brotaron aguas, que es un misterio de por qué en desobediencia Dios le responde a Moisés, y podríamos hablar de la unción en este caso y del poder de la unción, aún de la unción añeja.
Entendemos que la incapacidad de Moisés estaba en creer que Dios era capaz de dejar de usar la vara y usar su voz. Y sumémosle que el gran problema de Moisés por el cual Dios le da la bendita vara es porque era tartamudo. O sea, Dios le estaba diciendo, basta ya de seguir alimentando esa falta de fe que has tenido durante todo este tiempo. Alguna vez estaba sentado en una mesa de conversación con el profeta Kevin Leal. Algunos de ustedes lo habrán conocido. Profeta Kevin es un hombre tremendo de Dios que ya está en sus 70 años, pero la particularidad del profeta Kevin es que es un hombre sin pelos en la lengua. Y él hablaba de un concepto que yo lo he ido acuñando en mi vida y cada vez lo entiendo mejor y cada vez sé ponerle la etiqueta a las personas que debo ponérsela. Él hablaba de falsa humildad. Y él decía, hay gente que aparenta ser humilde, pero en realidad son unos miedosos. Hay gente que aparenta ser humilde, pero en realidad nunca le han creído a Dios. Y entonces siempre son los últimos de la fila. No, no es porque son humildes, es porque no se atreven a ser los primeros. Hay gente que nunca toma desafíos en su vida, no porque sean humildes, sino porque nunca han creído que Dios los puede bendecir para ser líderes o para estar al frente. Entonces empezamos a darnos cuenta que la gran mayoría, y eso es muy común en América Latina, esta cultura en la que nosotros hemos vivido de pobreza, que también la pobreza sabe que trae consigo, la pobreza trae la mediocridad, la pobreza también trae la miseria a nivel de su mente, porque no le deja ver con amplitud. La pobreza trae muchísimas desgracias asociadas. Y usted puede encontrar personas que tienen dinero, pero siguen siendo pobres en su espíritu. Yo conozco gente cercana que tiene dinero suficiente para irse de vacaciones, para darse un buen viaje y sigue tratando de ahorrar hasta los últimos 5 centavos que le puede sacar a la persona en el mercado para que no le compre los tomates tan caros como siempre. Son mentalidades que están en nosotros, pero que en realidad esconden falta de fe. ¿Por qué ustedes no le profetizan a alguien? ¿Por qué tú no le profetizaste a la última persona que Dios te dijo que le hablaras? Porque no le crees a Dios. Porque no crees que es la palabra de Dios. Y no hay mucho que buscar. No hay mucho para escondernos. Es que simplemente no le crees a Dios. Y eso es un pecado que puede cometer desde el recién convertido hasta el pastor de 30 años de servir a Dios. Dejamos de creerle a Dios. Entonces llega un momento, mis amados, donde usted va siendo como empujado por el Espíritu Santo. ¿Me crees? ¿No me crees? ¿Me crees? ¿No me crees? Y usted lo único que puede contestar es, sí, Señor, te creo. Sí, Señor, te creo. Sí, Señor, te creo. Porque si usted se atreve a decirle a Dios que no le cree, le pasa las de Moisés. Y hasta donde yo sé, aquí nadie quiere quedarse fuera de la tierra prometida. Siguiente tapón, siguiente impedimento, escuche bien. Número 6, que está relacionado con las debilidades de la fe. Hay personas que tienen complejos de rechazo, que cultivaron en su infancia y todavía siguen manteniendo hoy. Personas que tienen discapacidad, escúchenme, ustedes son potenciales víctimas de los complejos de rechazo. Y no hablo de la discapacidad evidente de alguien que no puede caminar o alguien que tiene sordera. Hablo de personas, por ejemplo, que tienen algún problemita en su visión y tal vez su visión no es perfecta así a nivel recto. Tal vez tienes lo que llaman en Costa Rica, eres visco. Tal vez fuiste una persona que en tu infancia tuviste problemas de obesidad. O tal vez eras demasiado delgado en tu infancia o en tu juventud. O tal vez, por ejemplo, como en mi caso, tuviste un problema o lo tienes todavía muy serio de acné. O tal vez eres una persona que tiene una voz chillona, como si fueras un pito de árbitro de fútbol. O tal vez eres una persona que físicamente tiene algún inconveniente y cojeas. O tienes un dedito menos en tu mano. O tal vez tienes un golpecito en tu nariz que es muy evidente y tu nariz es como estilo de boxeador. O tal vez tienes algún defecto
en tu capacidad para comprender. ¿Tienes algún problema de Asperger o tienes algún problema de autismo o tienes alguna discapacidad que te fue descubierta? Y esas cosas van generando complejos en nosotros y son complejos de rechazo. Y eso, aunque usted no lo crea, sigue afectándonos. Tal vez usted no tenga ninguno de estos problemas que yo digo, pero tal vez usted se ve al espejo y dice, qué feo que soy. Qué fea que me hicieron. Y entonces usted, al enfrentar la vida diaria, usted se enfrenta también a esa sensación de que como yo soy feo, entonces a mí nadie me quiere. Y ahora que está de moda, ¿verdad? Como yo soy negro, entonces a mí nadie me quiere. Como yo soy mujer, entonces a mí nadie me quiere. Como yo soy chino, entonces a mí nadie me quiere. Y yo entiendo que hay muchas cosas que en la sociedad se dan, pero para mí Dios no hace acepción entre hombre o mujer, entre negro o judío, entre blanco o árabe. Dios no hace ese tipo de diferenciaciones. Entonces, si Dios va a hablar a tu vida, Dios lo va a hacer independientemente de tu color de piel, de tu estatus social, de tu condición de conocimiento teológico o universitario. A Dios esas cosas no le importan. Pero este tema de los complejos de rechazo está asociado también con el vínculo que nosotros tuvimos de la paternidad. Y no voy a ministrar en esta área porque me iría muy profundo, pero si usted tuvo una mala relación con su padre, usted es un candidato a tener este problema. En el caso mío, yo gracias a Dios tengo una buena relación con mi padre y yo he testificado de esto, que aunque en muchas etapas de mi infancia mi papá no estaba presente, pues yo sabía que él estaba ahí. Entonces, cuando yo voy a ministrar, hay algo importante. ¿Sabe qué es lo que yo pienso cuando yo ministro? Dios, tú no me vas a dejar avergonzado. Pero hay muchos de ustedes que no son capaces de decir eso, porque su papá sí los avergonzó, porque su papá no les dio el apellido, porque su papá no estuvo presente. Entonces ustedes piensan que a la hora de ministrar Dios va a actuar igual que su padre terrenal. Y estoy hablándole a gente grande también, que tienen todavía ese tipo de cosas debajo de la alfombra, y cuando van a compartir algo que sienten de Dios, no están viendo a la persona, no están viendo siquiera lo que van a decir, están pensando, tienen esa idea persiguiéndolos de que el Dios que les ha dado esa palabra se va a comportar igual que el padre terrenal que tuvieron. Y en el caso mío, yo no voy a negarlo, yo tengo una ventaja en ese sentido porque nunca me siento limitado por un padre terrenal que me juzga, por un padre terrenal que me critica. Y tampoco es que yo tengo siempre a mi papá que me está haciendo porras, ¿verdad? O me está haciendo hip, hip, Pablo, hip, hip, Pablo. No es que me lo está haciendo todo el tiempo por atrás. Pero sé que no tengo esa mirada de señalamiento. Y dentro de ese complejo de rechazo, el principal problema que nos impide profetizar es: me voy a equivocar. Hay personas que en su infancia tal vez tuvieron buena relación con su padre, pero su padre era muy agresivo para llamarle la atención. Tal vez era muy violento, tal vez decía palabras soeces, y esa sensación de me voy a equivocar es la que a muchos lo retiene. No lo hago porque primero me van a rechazar, pero también me voy a equivocar. Están más cerca del fracaso que del éxito, porque eso los persigue, porque no quieren que les vuelvan a dar esa nalgada. Aunque usted ya no le dan nalgadas hace muchos años, y a usted sus nalguitas nadie se las pone rojas desde hace mucho tiempo, usted cree que sí le van a dar esa nalgada en el inconsciente. Y que eso va a estar afectando su ministración. Entonces, mis hermanos, literalmente en esto del ministerio profético es como volver a ser niños. Y es empezar a confiar en Dios, y de alguna manera el que lo necesite empezar a olvidarnos de esos que son malos modelos, que son malos ejemplos, que afectan nuestra capacidad de ver a Dios, y empezar a fluir en esa nueva dimensión. Número 7 o séptimo tapón que va a afectar la certeza de tu profecía. Escúcheme muy bien y claramente: las fuentes de ministración extraña. Fuentes de ministración extraña. Hoy nosotros, a diferencia de la época donde yo crecí, todo lo que nosotros vemos lo escogemos nosotros. En mi generación, nosotros prendíamos el televisor y la compañía de televisión nos ponía la programación que ellos querían.
Y a veces era malísima, pero igual había que verla, porque no había otra cosa que mirar. Creíamos nosotros, ¿no? Y así crecimos. Hoy nosotros tenemos las opciones de escoger qué nos va a influenciar, porque si usted tiene televisión y pone canales, igual usted puede ver YouTube, o puede poner Spotify, o puede poner Instagram, o puede ver Facebook, donde la gente comparte videos, comparte historias, mensajes de todo tipo, y todo esto nos está afectando, nos está incidiendo. Pero ojo lo que le voy a decir. Yo el otro día hablaba con mi esposa, tuvimos una experiencia bien particular con una persona que tiene algún tipo, es familiar de alguien que tiene una relación de noviazgo con una persona de la familia de mi esposa. Y esta persona es una mujer grande, es una mujer de muchos años, y nosotros recientemente, como algunos de ustedes ya saben, dimos la noticia de que mi esposa está embarazada de nuestro tercer bebé. No sabemos si es hombre, si es mujer. La lógica dice en la cabeza de muchas personas que, bueno, si ya tienen 2 hijos varones, que nosotros queremos tener una niña. Eso sería lo más obvio, ¿no? Lo más lógico, porque uno quiere tener de los dos sexos. No digo que no querramos una niña o que querramos un varón, lo que digo es que eso nosotros no lo hemos tenido todavía en nuestra mente. Sin embargo, esta persona en algún momento muy atrevidamente llegó y dijo, su hija va a ser una niña y van a ser el mismo día de mi cumpleaños. Cuando ella dijo eso, inmediatamente no dio mucho tiempo ni a opinar ni a decir nada, y ella inmediatamente empezó a contar la historia de otra mujer que le había dicho lo mismo y que le había dicho que iba a ser mujer y que iban a ser su día de cumpleaños. Y para serle franco, a mí no me molestaría para nada que fuera una niña. Yo disfrutaría mucho que fuera una niña, pero también disfrutaría mucho si fuera un varón. El punto al que le quiero llevar, que a mí me afectó cuando ella dijo eso, fue que dijo su cumpleaños. Ella cumple el 5 de enero. Y yo cumplo el 19 de enero. Vea qué cosa más tremenda. Y cuando yo revisé los meses, yo hice cuentas y yo dije, mira, podría nacer en esos primeros días de enero. Pero cuando yo le vi el comportamiento a ella, me doy cuenta que ella no es cristiana como nosotros, tiene conocimiento, pero yo le veo en algunas expresiones que ella tiene, yo le veo que ella tiene una influencia un poquito hechicera, vamos a decirlo así más abiertamente. Entonces, un día de esto yo le dije a mi esposa, mira, estas palabras que dijo esta mujer, que no tiene ninguna relación de familia con nosotros, que no es alguien querido, no es alguien íntimo, me han estado dando vueltas en la cabeza, y yo necesito hacer una oración para cancelar eso que esa mujer dijo. Porque este bebé no va a ser el regalo de cumpleaños de ella, va a ser mi regalo de cumpleaños. No sé si nacerá el 19 de enero, si nacerá el 10, si nacerá el 15, pero no va a ser su regalo de cumpleaños y no van a ser bajo la influencia de quien quiso decir que nacería en tal fecha y que sería mujer. Porque si nace varón, ¿qué hacemos? Entonces, hasta en esas cosas, mis hermanos, hasta en frases, en palabras, en expresiones tan cotidianas como lo que yo le estoy planteando, usted tiene que tener su espíritu apercibido, porque nos van encadenando, nos van encapsulando, nos van amarrando, y a veces, vea, son tan potentes las palabras que las seguimos recordando después de años. Yo le aseguro que si usted tuvo un mal noviazgo y cuando usted terminó ese noviazgo, ese muchacho le dijo algo hiriente, le dijo algo grosero, le dijo algo feo, usted hasta el día de hoy se acuerda de eso que le dijo. Eres una X o Y, no sirves para nada, nadie va a querer estar contigo. Esas cosas todavía a usted le siguen dando vuelta y usted dice, ¿eso me puede estar ministrando? Claro que le puede estar ministrando, no solo para afectar su vida cotidiana, sino también para afectar su vida profética. Porque es que el diablo es tremendo, mis hermanas, hermanos. El diablo sabe cuando alguien tiene un llamado profético y la ataca por ese lado y lo ataca por esa vía. Más de alguna mujer, y no me diga amén porque me va a doler, pero más de alguna mujer aquí le han soltado, usted es una Jezabel. Y a las mujeres que le sueltan esa palabra, usualmente no son Jezabel. Son como yo diría, son una Rebeca, aleluya. Que muchas veces el marido está un poquito ciego y necesita una ayuda profética. Necesito que alguna mujer diga amén a eso.
La mayoría de las veces que a alguna mujer le recetan que es una Jezabel es mentira. Es el mismísimo Satanás que le está poniendo a usted una etiqueta. Entonces, a partir de ahí, ¿sabe qué pasó? Usted ya no habla porque no quiere que le digan Jezabel. Usted ya no profetiza, usted ya no ve, usted ya no ministra, usted ya no imparte porque usted no quiere que le digan Jezabel. ¿Sabe quién ganó? Ganó el diablo. Ganó su enemigo, ganó Satanás, y así búsquele y búsquele cómo hay etiquetas que nos van poniendo y que nos persiguen, fuentes de ministración extraña que no proceden de Dios y que nosotros tenemos que cortar. Siguiente tapón, voy por el número 8, vaciar nuestras emociones en la ministración. Hay gente que no pone el espíritu, que pone la bilis, pone el hígado a ministrar. Y entonces, si usted es una persona que tiene problemas de aceptación, usted cree que todos tienen los mismos problemas. Si usted en su juventud era mal portada, usted cree que todas las muchachas bonitas son mal portadas. Si usted era un bandido cuando era un jovencillo, usted cree que todos los jóvenes elegantes son unos bandidos y a todos les receta lo mismo. Y peor aún, si usted es una mujer que, por ejemplo, tuvo alguna separación, tuvo algún divorcio, tuvo alguna mala relación con algún varón, bueno, usted cree que todos los hombres somos iguales. Y los hombres que tuvieron algún desamor creen que todas las mujeres son iguales y en base a eso ministran. Tengamos cuidado de no vaciar nuestras emociones en la administración. Le digo algo, esta es una clave en contrasentido de lo que le vengo diciendo. Cuando lo que usted recibe va en dirección contraria a lo que usted piensa, casi siempre es de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Cuando usted recibe algo que va en dirección contraria a lo que usted piensa, muy probablemente es de Dios. Cuando usted llega al culto y ve a la hermanita que usted le cae re mal, pero Dios le dice, la voy a levantar como una profeta. Tenga casi seguridad de que eso es de Dios. Porque va en contrasentido de sus pensamientos y de sus emociones. Dios utiliza estas formas para darnos señales, evidencias de que Él nos está hablando. Esta es una señal junto con las señales contundentes. Padre, si esta persona le debo dar esta palabra que recibí, que se acerque y que me busque. La persona viene y te busca. Si la persona que yo le debo dar esta palabra me llama por teléfono, voy a entender que es de Dios. Te llama la persona por teléfono. Nunca te llama, pero te llamó ese día, te llamó esa semana. Pero también a lo interno, Dios utiliza ese tipo de señales para marcarnos que Él nos está hablando. Y aquí nos podríamos meter a hablar hasta de sueños, que ya hemos dado un curso completo de ese tema, de cómo muchas veces dos sueños que en la misma noche se repiten o significan lo mismo, también son una señal de que Dios está marcando un énfasis. Entonces póngale atención a sus emociones. Por eso los profetas no deberían tener tener enemigos, ni tener gente que le cae mal, ni eso de que a este no le hablo, con este no sirvo, con este no quiero compartir, porque a ese es al que Dios le va a meter en el camino. Esa es la persona con la cual le va a tocar trabajar, con la cual se va a encontrar, le va a tocar saludarla y Dios se lo va a meter hasta en la sopa, hasta que usted le dé la palabra. Dios tiene un sentido del humor tan maravilloso que se debe dar unas carcajadas con nosotros que no se imaginan. Punto número 9, herencias paganas proféticas. Las herencias paganas usted las sabe, brujería, hechicería, macumba, umbanda, magia negra, magia blanca, pero herencias proféticas paganizadas también son afectantes, son invasores de la certeza de nuestra profecía. Muchos de nosotros hoy, si nos tuviéramos que definir teológicamente, diríamos que somos pentecostales. Otros, que tal vez hemos estudiado mal los términos y las cosas que han venido sucediendo, nos podemos denominar neopentecostales. Y otros todavía más atrevidos dirán, bueno, yo ni pentecostal ni neopentecostal, yo soy profético o yo soy apostólico de entrada.
Pero sin importar de qué manera usted se defina, la gran mayoría de nosotros estamos afectados, estamos influenciados por la doctrina pentecostal. Y la doctrina pentecostal, ya sea que usted sea pentecostal o no lo sea, que no estoy aquí criticando a nadie, pero tiene muchísimos dejos de legalismo. Y lo que esconde el legalismo es la superstición. Escúcheme, el legalismo y el principal problema del legalismo es la superstición que está detrás de él. Y aunque usted no lo crea, la superstición no viene de los evangélicos pentecostales de hueso colorado. La superstición viene de la cultura hebrea, para mala noticia de muchos que aman la cultura hebrea. Porque si hay gente supersticiosa, son los judíos. Vaya que son supersticiosos. Y esa herencia la heredaron aquellos que tomaron su legalismo, que tomaron sus leyes y que las medio culturalizan o las tropicalizan a su manera y a su forma. Y aunque usted no lo crea y algunos se estén preguntando si habré dicho bien, sí, le dije judíos. Los hebreos son los principales responsables de la superstición dentro de la iglesia. Y aquellos que toman la cultura hebrea sin procesarla, sin filtrarla, también introducen superstición a la iglesia. La cultura hebrea nos debe servir como un elemento, llamémoslo, de fuente o de base, pero no para desarrollar nuestra vida completa en ello. Porque muchísimas cosas ya en ellos perdieron total sentido. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros somos supersticiosos. Yo no ministro si no estoy con estas condiciones. El apóstol Ronnie hablaba, creo que fue el primer día, de que había que predicar con saco, ayer creo que fue, con saco, con corbata, aunque me estuviera deshaciendo, ¿verdad? En sudor, yo tenía que predicar de esta manera. Pero asimismo se empiezan a derivar un montón de formas de ministración que nosotros vamos adoptando. Hay gente que le encanta tumbar a los otros. Ah, los agarré, ¿verdad? Métale la mano en la cabeza y trate de tirarlo al suelo a como dé lugar. Y si usted tiene la manota pesada, ¿verdad? Como mi abuela que nos daba unas buenas nalgadas, usted, bueno, es el terror de la iglesia. Entonces, no termina una administración si usted no ha tumbado al paciente y lo deja, ojalá inconsciente por un buen rato. Y ojalá que no haya nadie atrás para que sea más natural, dice usted el bombazo. ¿Cuánto afecta eso la administración profética? Porque mientras que usted está tratando de que la persona se caiga, y hago broma de esto, no porque yo no crea que alguien se puede caer. Yo creo que la gente se puede caer, pero no creo que toda se caiga. Ni tampoco crea que sea necesario tumbar a todo el mundo para que Dios ministre. Dios muchas veces ha usado siervos para que la gente reciba del Espíritu. Pero si no pasa nada en esa caída, si Dios no habló realmente, no pasa de ser un costalazo, diríamos aquí en Costa Rica. No pasa de ser eso. Entonces yo como profeta, y ahora yo también explicaba de esto, ya no estamos buscando que alguien se caiga, ahora estamos buscando que alguien llore. Que alguien mueva la cabeza y diga, sí, amén, recibo, aleluya, sí, 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 sí. Estamos buscando en lo que vemos, estamos buscando reacciones, estamos buscando evidencias humanas y entonces eso nos afecta. Por eso usted muchas veces me va a escuchar a mí decir, ciérreme los ojos. Porque algunos amados, yo les veo una cara de incredulidad cuando les profetizo. Que lo único que hacen es afectarme la palabra, ¿ves? Se hace un cortocircuito tan terrible que yo digo, mira, ni te quiero ver más, dame la espalda para no verte la cara. Porque en eso no está, en eso no está. Y esas influencias proféticas paganizadas están en nosotros, están en nosotros. Yo no es que no crea que alguien no pueda caer o que no pueda recibir un éxtasis de Dios mientras que está siendo ministrado. Yo creo que eso puede pasar si yo mismo lo he recibido. Pero cuando ministramos proféticamente no puedo estar buscando eso. Mis hermanos, renuncien a ese anhelo, renuncien a ese objetivo, deje de perseguir esas cosas y persiga la palabra auténtica de Dios. Alguien que diga amén a eso. La siguiente, escuche esto, la número 10.
la demanda de un pueblo que exige ministración. En el caso mío, como yo soy profeta y a mí muchas veces me reconocen como eso, donde voy, pues yo estoy acostumbrado a que la gente demande profecía. Y por supuesto que en el caso de la experiencia y los años en esto, a uno le permiten entender esa demanda. Pero cuando usted no ha entrado en esos ambientes, cuando usted no ha entrado en esos círculos, hago una pequeña pausa nada más aquí. Perdonen este paréntesis porque acabo de ver a la hermana Silvia Álvarez. Hermana Silvia, ayer la estaba llamando el profeta Víctor Villamil para que no se desconecte, por favor, que no se me olvide, usted a su esposo. Cierro mi paréntesis. Lo que le quiero decir con esto es que si uno está joven en esta situación, uno está caminando apenas en esto, uno puede verse impulsado por una ola que no es la ola de uno. Y uno puede ver a todo mundo fluyendo y ministrando y a uno no le sale más que una gotita de aceite. Y después usted sigue tratando de sacarle gotas al frasco y lo que le empieza a salir es agua y después hasta sale lodo y sale tierra y cuidado si no está, sale pudredumbre porque no hay aceite que sacar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esa demanda. Cuando es una demanda exigida humanamente, nosotros no estamos obligados a cumplir con ella. Por supuesto, como alguna vez también le dije a la gente, si usted me dice que es profeta y está en una compañía profética y estamos en un presbiterio profético y me dice que solo le sale una gota de aceite, yo le digo qué rayos hace aquí. Eso es otra cosa. Pero si usted es una persona que no fluye regularmente en lo profético y ha sido acertado en esas palabras, tenga cuidado de no tratar de sobreexigirse porque puede hacerse un daño a usted y a otras personas. Número 11. No sabemos dónde buscar la profecía. Y esto, cuando yo lo escribía, yo decía, Señor, ¿qué quiero decir con esto? ¿Dónde buscar la profecía? Algunas personas lo buscan en su mente y empiezan a tratar de trabajar con ese concepto de imaginación, que ya sabemos que no es de Dios, pero todo sale de su mente. Cuando no hay una palabra profética y estamos siendo llevados por Dios a ministrar proféticamente porque nos invitaron, porque estamos en la atmósfera y sabemos que nos toca y sabemos que somos profetas y sabemos que tenemos el don de profecía, usted, escúcheme bien, usted debe tener por norma empezar a hablar en las lenguas del Espíritu Santo. Yo ayer mencioné eso muy superficialmente. Y algunos se van a incomodar diciendo, bueno, esto es una fórmula. No, no es una fórmula, pero sí es una fórmula. Porque no siempre va a ser así, pero siempre que usted la necesite, úsela. Úsela. Y usted dice, ay hermano, qué pena, no tengo el don de lenguas. Bueno, mi hermano tiene un problema, tiene que irse a la escuela dominical y empezar a buscar el don de lenguas. Y en serio, ¿cómo lo puedo buscar? Bueno, dice la palabra que aquel que pide se le da y aquel que llama se le abrirá. Y Dios no se va a negar. El don de lenguas empieza a permitirnos orar, no nosotros, sino el Espíritu en nosotros. Y entonces el Espíritu empieza a hablar un lenguaje que provoca fe y que desata lo profético en nosotros. Y sin darnos cuenta, como yo lo explicaba ayer, es como que encendemos una máquina. Es como que le damos esa chispa de inicio y empieza una hojarasca. Y cuando usted, por ejemplo, está ministrando con regularidad en lo profético, es muy frecuente que la gente, y yo pongo este ejemplo, la gente cuando no sabe de moverse en lo profético, es como que se mete al agua, se sale del agua, se mete al agua, se sale del agua, se mete al agua, se sale del agua. ¿Cómo usted se mantiene en el río? Hablando en las lenguas del Espíritu. Porque al hablar en lenguas del Espíritu, usted le impide a su mente empezar a meter ideas o pensamientos que no son de Dios. Esto es una de las cosas más valiosas de las lenguas angelicales cuando somos ministros. Cuando usted habla en lenguas, y no tiene que estar hablando siempre para que lo oigan, cuando usted habla en lenguas ahí en silencio, sin que nadie se dé cuenta, usted le está impidiendo a su carne prevalecer. Usted le está impidiendo a sus pensamientos prevalecer. Y usted está hablando en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu. Yo creo que si usted hace un estudio profundo de las lenguas angelicales, se va a encontrar con el enorme tesoro que éstas significan para los que son profetas y a los que fluyen en lo profético. Porque es literalmente ponerle una represa a su carne, a sus pensamientos, y es hacer que el espíritu prevalezca. Entonces,
Hablemos un lenguaje lógico. Si las lenguas del Espíritu son el Espíritu de Dios hablando a través de nosotros al Padre, ¿cuánto falta para que esas lenguas del Espíritu se conviertan en profecía? Nada. Lo único que se necesita es interpretación de la palabra profética. Tal vez lo que le estoy diciendo para usted sea totalmente nuevo y nunca lo había visto así, las lenguas del Espíritu. Y mi hermano, le doy una buena noticia. Sí, son el instrumento perfecto para desatar lo profético en nosotros. Tal vez no van a servir para la iglesia, porque si usted empieza a hablar en las lenguas, la gente no le va a entender. Usted lo puede hacer si quiere. No le niego que lo haga. Pero es un instrumento personal para cada uno de nosotros de empezar a hablar en lenguas para que se desate lo profético. Primero detienes lo humano y le das rienda suelta al Espíritu Santo, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Entonces, no sé si a usted le ha pasado, perdóneme la expresión o el ejemplo tan burdo que le voy a dar, pero todos hemos agarrado una gaseosa alguna vez en la vida y se nos ha batido. ¿Verdad? La hemos sacudido, la gaseosa, porque se nos cayó para hacer el experimento. Bueno, las lenguas del Espíritu son eso. Usted está batiendo, 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 y en algún momento cuando usted abra, ¿qué va a salir? Va a salir lo profético, va a salir lo del Espíritu, va a salir lo que está dentro de usted, no solo lenguas. Y las lenguas, vuelvo a repetir, le van a permitir a usted no salirse del río, que es otra cosa importantísima. Yo lo veo mucho en los presbiterios. No sé cuántos de ustedes han participado en presbiterios o regularmente tienen presbiterios, pero a mí me pasa mucho. Yo veo que la gente, sobre todo la gente nueva, está en un presbiterio y dieron una palabra y se retrae. Y en ese retraerse, literalmente, mis hermanos, es como que les cae un témpano de hielo encima. Es como que los baña un agua fría. Y al menos yo soy alérgico al agua fría. Y entonces, cuando a mí me cae el agua fría, yo como que me entumezco, ¿verdad? Yo que como que siento que ya no puedo más. A veces hasta me da dolor de cabeza y no es broma. Y la cosa es terrible para mí. Bueno, la gente no entiende que cuando se retraen, precisamente, es como salirse de ese río. Si usted se mantiene hablando en lenguas, tal vez usted no está dentro de las aguas profundas, pero está con los piecitos en el agua. Está más cerca de estar dentro que estar afuera. Usted está todavía familiarizado con la atmósfera espiritual. Usted tiene el Espíritu Santo trabajando, hablando, ministrando. Y le vuelvo a repetir lo que le estoy diciendo, que creo que fue algo que golpeó mucho su mente y su corazón y su espíritu. Si usted habla en lenguas y si las lenguas del Espíritu son el lenguaje de Dios al Padre, ¿cuánto falta para que esas lenguas se conviertan en profecía? No falta nada. Solo alguien que las interprete. Siguiente punto. Siguiente tapón. Número 12. Desconocimiento de la palabra escrita. No hay nada peor para un profeta que ser un analfabeta bíblico. Yo puedo entender que usted se confunda de versículo. Yo puedo entender que usted no sepa dónde está el libro más chiquito de la Biblia, que creo que es Abdías. Yo puedo entender que usted no se sepa algunas cosas, pero no que sea una analfabeta bíblico, que no conoce cuál es la base del por qué usted profetiza, por qué usted ministra, por qué usted fluye. Cuando usted lee versículos como los que yo leía ayer, que no son un misterio para nadie, son conocidos, y yo los repaso y los repito y los tengo constantemente en mi mente, yo disipo la duda, yo disipo la incredulidad. Y si usted me dice, bueno, hermano, no tengo las lenguas, bueno, por lo menos tenga la palabra de Dios en su boca. Y si quiere, repita 1000 veces que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, hasta que lo crea. Hasta que usted entienda que usted es esa carne sobre la cual el Espíritu se va a derramar. Yo ayer hablaba cosas que honestamente yo sé que son simples, pero que a veces cuando estamos en el momento correcto decirlas cobran un sentido mayor para nosotros. Y dependiendo de la situación en la que usted está, lo golpean de una manera aún más profunda. Porque tal vez ese sentimiento de no puedo, no llego, no alcanzo, prevalece en usted en lugar de la fe, la convicción, la palabra, la declaración, la confesión del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que ser conocedores de la palabra, pero particularmente si usted tiene un don de profecía, por lo menos sépase de memoria los versículos que hablan sobre profecía. ¿Cómo opera la profecía?
Conózcase de memoria Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 14, sépase de memoria todo el libro de Amós, que es un libro que habla acerca de el mover profético. Sépase de memoria el libro de Jeremías, donde él también da muchísimas claves sobre la profecía. Sépase esos versículos que a usted le desatan la fe, que lo mueven proféticamente, que le dan revelación, que le abrieron alguna vez los cielos, y téngalos en su corazón y en su mente siempre a flor de piel. Número 13. Oiga esto. No saber diferenciar cuando Dios me está hablando a mí y cuando Dios le está hablando a otras personas. Dentro de los presbiterios proféticos, dentro de la atmósfera profética, a veces Dios nos habla a nosotros. Y muchas veces a mí me toca escuchar predicadores que le están hablando a un auditorio completo cuando es más que evidente que la palabra era exclusivamente para ellos, porque son ellos los que tienen el problema que están describiendo. Y a veces nosotros cometemos el error de tomar lo que Dios nos está diciendo a nosotros particularmente y lo recetamos como una palabra profética. Hay que saber separar, y eso pasa mucho. Escúcheme, pasa mucho eso. Que la gente no sabe poner esa división entre lo que Dios me está ministrando a mí, aún en medio de una atmósfera profética que me está diciendo, deja esto, cambia la dirección de aquello, renuncia a esta relación, sepárate de esta amistad, cambia de trabajo, vete de aquí, mueve tu casa, a cuando Dios le está hablando a alguien. Y nosotros tenemos que saber separar eso a través de la experiencia de cuando Dios nos habla. Número 14, y creo que ayer lo vimos en su máxima exposición, no somos capaces de administrar misterios. Ayer hicimos un ejercicio que creo que fue muy aleccionador, porque primero pedimos una palabra. ¿Cuántos se acuerdan? Una palabra. Y todos se dieron cuenta que no es lo mismo decir una palabra literalmente a decir una profecía. Ni tampoco es lo mismo a decir interprete, ni tampoco es lo mismo a decir compártame lo que Dios está viendo, lo que usted está viendo. Y yo podría haberme puesto más incómodo. Yo podría haber preguntado, ¿alguien está oliendo algo aquí? Y ahí lo dejo yo pensando a usted, ¿verdad? ¿Estaremos oliendo algo? Muchas veces yo he ido a reuniones donde hay olores que emanan de la gente, que evidencian tal vez su embriaguez o evidencian algún tipo de enfermedad que supuran, pero hay olores que son espirituales y nosotros no estamos atentos a ellos. Entonces tenemos que saber administrar, y la mejor manera de saber administrar, yo lo llamo, es aprender a diseccionar las revelaciones de Dios. Cuando yo me paro frente a alguien para ministrarlo proféticamente, yo primero lo hago con fe. Diga conmigo, con fe. Si en ese momento que yo tengo fe, porque ya me paré frente a esa persona y esa persona me está viendo, que además como yo no soy tan chiquito, tampoco es tan difícil verme, si yo me paré frente a esa persona, ya esa persona sabe que posiblemente yo la voy a ministrar, o sea que ya tenemos un problema. Ya no me puedo echar para atrás. Ya no puedo decir, no hermana, ole, ¿verdad? Como dicen los toreros, ole, no puedo decirle eso. Ya di el paso de fe, ya estoy frente a ella. Pero la palabra no viene, entonces empiezo a hablar en lenguas. Y algunas personas se afanan o se angustian porque dicen, es que no estoy viendo nada, no estoy recibiendo nada. Pídale a Dios una palabra. Empiece. Pídale a Dios una palabra clave. Y tal vez alguien dice, bueno, me da para más. ¿Alguien tiene más fe que eso para recibir solo una palabra? ¿Alguien tiene más fe que eso? Levánteme su manito el que tenga más fe para recibir algo más. Bueno, entonces usted ahí mismo dice, Señor, muéstrame. Y no empiece a trabajar con sus pensamientos. Yo de alguna manera le digo a la gente, todo lo que salga de aquí, y esto es una forma un poco gráfica de referirme, todo lo que le salga a usted de aquí, de esta zona de su cuerpo, posiblemente sale de su mente, de su imaginación. Los ojos del espíritu no necesariamente están ubicados acá. Si yo pudiera decirle lo que yo he recibido, estoy yéndome un poco a hilar delgado, lo que yo he recibido con certeza del espíritu es lo que emana de
esta parte de mi cuerpo. Vamos a decir del tronco hacia abajo. Porque yo nunca podría decir que he tenido la percepción de recibir una visión que sale de mis pies. Estoy hablando una loquera y yo sé que el que me entiende, y el que no me entiende, apunte y entenderá después. Y muchas veces las cosas salen de esta zona de nuestro cuerpo. Nosotros estamos viendo con nuestra mente, nuestra imaginación, usando el concepto pagano, estamos pensando, pero muchas veces logramos entender que nuestros ojos espirituales no se ubican en esta zona geográfica de nuestro cuerpo, sino que se ubican en esta zona del tronco. Y empezamos a recibir visiones que son como de nuestro vientre, para poder ser más específico. Usted dice, hermano, no he llegado a ese nivel. Yo con costos veo la señal de McDonald's cuando paso cerca del restaurante. No se preocupe, lo entenderá después. Y hay cosas que salen como de nuestro vientre, como de nuestro espíritu. Aún muchas veces cuando ministramos, los que somos predicadores, sabemos que hay cosas que salen de nuestro vientre, de nuestro espíritu. No estoy diciendo que nuestro espíritu está alojado ahí, porque no ese es el mensaje, sino es darle a usted algunas ideas, algunas señales de cómo puede el Señor estar operando y cómo puede ser su mente, su imaginación. Entonces, tener ese cuidado de sopesar lo que estamos recibiendo, no con nuestra cabecita, sino con nuestro espíritu. Pero el saber administrar, como repito, es saber diferenciar donde hay una palabra, donde hay una visión y donde hay una interpretación. Y cuando me refiero a palabra, entiéndase, no palabra en el lenguaje humano, puede ser un símbolo, por ejemplo, que no es lo mismo a una visión. Porque un símbolo podría ser que usted vea una cruz. Pero una visión es a alguien subiendo a esa cruz, por ejemplo. Puede ser que usted vea un símbolo, por ejemplo, un pan. Es un símbolo. Pero tal vez usted en una visión ve que alguien toma ese pan, lo parte y lo comparte con las personas. Pasa de ser una imagen a ser una visión. Una imagen, llámese palabra, llámese símbolo, pasa a ser una visión y luego la interpretación de aquello. Hay personas que primero tratan de fluir en la interpretación y eso es terriblemente malo. Porque su interpretación casi siempre termina siendo una predicación. Hay un punto donde, no sé si usted lo ha determinado, en los presbiterios a veces queda muy en claro, cuando alguien está compartiendo lo que recibe y luego empieza a administrar eso que recibió. Haga el ejercicio, todavía nos queda un presbiterio. Hay un momento donde alguno de nosotros ministra lo que recibe y luego empieza a fluir en la interpretación de lo que recibe. No siempre todas las profecías son así, pero deberían todas las profecías tener materia prima con la cual trabajar. A veces el hecho de tratar de iniciar interpretando lo que genera son problemas. Siempre tenemos que saber separar lo que recibimos de nuestra posible interpretación, porque aún esa misma visión puede representar algo distinto para la persona a la cual está siendo enviada ese mensaje. Porque vamos a ser honestos. Cuando hablo de visión, algunos dicen, hermano, todo tiene que ser visible. No, pueden haber mensajes que Dios dé verbales, pero no son usuales los mensajes verbales. Yo en mi experiencia le digo, es muy rara la vez que Dios se pone y me hace un dictado. Nosotros en el colegio usábamos esa palabra o ese concepto. La maestra decía, les voy a hacer un dictado. Y nosotros teníamos que escribir exactamente lo que oíamos que ella decía. La profecía casi nunca llega de esa manera. Por la complejidad de lo que esto representa. La mayoría de las palabras proféticas, vuelvo a insistir, tienen materia prima visual, espiritualmente hablando. Usted es improntado por Dios, mira algo, recibe algo en su espíritu y luego tiene que interpretarlo. Entonces, si nosotros corremos a interpretar sin dar cuál es la materia prima, sin evidenciar qué fue lo primero que recibimos, y por eso yo cité el libro de Jeremías ayer, capítulo 23, donde Jeremías hablaba de separar los sueños de la palabra. Separar lo que recibimos, materia prima, de la debida interpretación, porque la interpretación ya es salsa de la casa. No sé si me doy a entender con eso. Ya esa es mi pimienta, mi sal y mi sabor. Eso no es necesariamente lo que Dios dijo. Y lo que yo estoy hablando ahorita es serio, es grueso.
Yo como profeta tengo la responsabilidad de decirle a las personas, esto es lo que Dios me mostró. Y yo, en mi conocimiento, en mi trayectoria, en mi sabiduría, en mi revelación, yo comparto la interpretación. No sé si usted alguna vez le ha pasado que ha agarrado una botella de vino para mirarla, ¿verdad? No se vaya a poner ninguna a criticar. Y las botellas de vino tienen una particularidad que algunas personas, cuando las producen, empiezan, creo que le llaman enólogo, que son los expertos en vino, se ponen a describir los aromas del vino. Y entonces le ponen a usted, no sé si usted tiene por ahí como para hacer el ejercicio, pero si no lo hace después, entonces el enólogo le describe a usted los aromas del vino y le mete a usted unos sabores y unas cosas y unos toques de por aquí y unos sabores de por allá. Y usted se queda pensando y dice, ¿será que realmente tiene todo eso este vino? Y tal vez usted toma la intrepidez de darle un sorbo a ver si es cierto que le sabe a esto, que le sabe a lo otro. Algunos dicen que chocolate, algunos dicen que café, algunos dicen que vainilla, que otro que aquí, que allá. Y usted le pega el sorbo al vino y dice, no hombre, esto no sabía nada de lo que dice este tipo. Creo que ya me estoy dando a entender. A veces nosotros cometemos la irresponsabilidad de interpretar ese vino con nuestro propio gusto y sabor. Y no digo que está mal hacerlo, lo podemos hacer. Dios nos da esa libertad y nos motiva a hacerlo. Pero siempre tenemos que tener la responsabilidad y la claridad de que primero hay que decir qué es lo que Dios muestra, qué es lo que Dios habla, qué es lo que Dios está revelando. Y luego nosotros le metemos nuestra salsa. Esto se ve claramente expuesto en la vida de José, cuando él recibe el sueño de Faraón y él le explica a Faraón primero, diga conmigo primero. Él le explica a Faraón qué es lo que significa su sueño. Él le dice, las 7 vacas flacas y las 7 espigas flacas representan 7 años de escasez. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas gordas representan 7 años de abundancia. Y luego de él explicar lo que está viendo, él luego dice, por eso yo te aconsejo, oh rey, que busques a alguien que sea bueno para administrar los recursos durante los primeros 7 años y luego puedan permanecer esos 7 años después de vacas flacas. Ese extra es la salsa de la casa. Ese plus que le da José ahí es lo que Dios le permite al profeta impartir a través de la interpretación. Y estaba acertada en este caso. Lo mismo hace Daniel. Y si usted analiza, todos los discursos proféticos son iguales. Tienen un componente que tiene que ver con lo que Dios revela y luego con la interpretación. Y vea todo lo que me está tomando explicar el tema de administrar misterios, que no es sencillo. Y para saber administrar tenemos que saber también descomponer la revelación. Y luego, por último, el punto número 15, ya para terminar, es saber que Dios no se limita al blanco y negro. Dios no es un Dios de buenos y malos. Dios no es un Dios de victoria o derrota. Dios no es un Dios de paz o guerra. Dios es un Dios de matices, de formas, de colores, de figuras, de números, de elementos simbólicos que pueden ser animales, que pueden ser instrumentos de trabajo, que pueden ser armas de guerra, que pueden ser múltiples. Y asimismo puede Dios revelarse más allá de esa expresión profética de los ojos del Espíritu, a través de olores, a través de sensaciones, a través, llamémosle de nuevo, como no le tenemos que llamar, de coincidencias, a través de señales, a través de circunstancias, a través de personas que no somos nosotros, que son personas ajenas y que nos ministran revelación y nosotros entendemos situaciones. Yo muchas veces, mis hermanos, he estado en un aeropuerto con ganas de pelearme con el que me está atendiendo porque me hicieron perder un avión o se retrasó el vuelo o lo que fuera. Y me doy cuenta de repente que la persona que me está hablando no es quien me está hablando, sino es el Espíritu Santo.
Y yo tengo que aún en medio de estas situaciones que son circunstanciales, saber escuchar y ver a Dios. Bueno, si me quedé un día, ¿quién me está esperando aquí? ¿Para qué yo me quedé un día más en este país cuando yo iba para mi casa? ¿Será que necesito conectarme con alguien? ¿Será que alguien necesita una palabra? ¿Será que voy a conocer a alguien que tal vez antes no había conocido? Ese tipo de situaciones son las que nos aperciben. Dios no se revela en blanco y negro, Dios se revela con multitud de formas y colores y tenemos que estar apercibidas de todo ello. En alguno de los cursos que yo impartía, les hablaba de lo que yo llamo la realidad sobrenatural. Esa es la forma más común en la cual Dios se revela proféticamente. Es a través de algún elemento cotidiano que cobra un sentido relevante a nivel profético porque Dios le da un énfasis. El caso claro de todos es Abraham cuando sale de su tienda y vuelve a ver al cielo y lo que ve son estrellas. Esas estrellas estaban ahí esa noche. ¿Usted cree que Dios creó las estrellas la noche que a Abraham se le ocurrió salir? No. Las estrellas estaban ahí todas las noches, pero esa en particular cobró un sentido diferente porque Dios habló. Lo mismo con la zarza. Cuando Moisés va al desierto y una zarza ardía, no era nada raro, porque había mucho calor, era madera seca, lo más probable es que ardiera en algún momento, pero justo en ese instante Dios le dijo, quítate el calzado de tus pies. Esa zarza pudo haber sido la zarza cualquiera del desierto, pero para Moisés cobró un sentido diferente. Y así constantemente nosotros lo vemos a través de los ejemplos de la palabra que vamos a encontrar. El mismo tabernáculo en sí mismo. Cuando Dios utiliza al sacerdote y lo pone a quemar incienso, ¿qué pasa cuando usted quema incienso? ¿Usted ha visto en alguna iglesia católica cuando se quema incienso? Sale un vapor, un humo ahí. Era una representación simbólica de la nube de Dios que estuvo con ellos en el desierto. ¿Por qué cree que encendían una lámpara? Porque era la representación de la columna de fuego que estaba con ellos en el desierto. Entonces Dios utiliza estos simbolismos naturales para poder hablarnos y ministrarnos, pero la mayoría de nosotros cuando sale hoy y ve que el sol sale y que brilla, dice, ay, qué bonito día, punto. Pero no piensa que Dios está hablándole a través de eso. No quiero decir que siempre es así, pero quiero que entienda que muchas veces es así. Muchas veces Dios usa esas cosas. Si usted todos los domingos llega a la iglesia y nunca se topa al pastor de frente y llegó un domingo y el pastor lo saludó hoy, ¿será que Dios tiene un mensaje para usted? Posiblemente sí. Y tal vez usted nunca se había visto con alguien de su familia, pero ese domingo se encontró con alguien. ¿Será que esa persona necesita una palabra? O ese amigo de la infancia o del colegio, de la universidad, o tal vez en el trabajo encontraste a alguien que te relaciona con la iglesia y tú dices, ¿será que necesita algo? Sí, mi hermano, 100% seguro, 100% seguro que sí lo necesita. Así que yo voy a orar por usted para cerrar esta clase, para que el Espíritu Santo nos siga ministrando y fluya, ya no solo a través de quienes nos van a impartir, sino a través de su propia boca. Porque estoy seguro que usted va a salir de este lugar para fluir proféticamente en su iglesia, en su congregación, y Dios va a soltar, Dios va a liberar vida a través de sus labios en el nombre de Jesús. Maravilloso Padre Celestial, este pueblo es un pueblo que tiene hambre, que está demandando, Señor, de ti revelación, conocimiento, que quiere ir más allá. Yo te pido, Padre, esa recompensa de los profetas, porque todos los que están aquí, mucho más que un vaso de agua le han dado a este ministerio, se han sentado a los pies para aprender. Por lo tanto, yo ahora proféticamente tomo ese vaso, Señor, que han servido, ese vaso que han llenado, ese vaso que han cuidado, y ahora lo derramo sobre sus cabezas proféticamente. Y ese derramar, Padre, es en abundancia. Ese derramar, Señor, es grande. Ese derramar, Señor, es enorme, como una catarata que cae y que no se detiene y que se desborda y que aumenta el caudal constantemente. Yo te pido, Espíritu de Dios,
que tú les des a ellos señales, que les permitas administrar, conocer tu revelación, que puedan ver lo que no estaban viendo, que puedan entender lo que antes no entendían, que anulen de su lenguaje la palabra imaginación, la palabra coincidencia, la palabra casualidad. Padre, esas cosas se acaban en el caminar de tu pueblo y ellos entran, Señor, en un propósito perfecto, en un propósito divino, en cada encuentro, en cada conexión, en cada persona que conozcan, que encuentren en la calle, que se sienten con ellos a la par en el autobús, que tengan la oportunidad de hablar, de cruzar palabras, de topárselos en la panadería, en la carnicería, hasta el más simple saludo, Señor, que sea un saludo profético, que el río tuyo no se detenga y que todos esos tapones sean quitados por completo, Señor, y que no haya impedimento sino avance, que no haya limitación sino crecimiento, que no haya escasez sino conquista, en el nombre del Dios Altísimo de la gloria. Amén y amén. Aleluya. Démosle un aplauso fuerte al Cordero de Dios.